Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Horas bastante difíciles se viven en Venezuela. Una manifestación convocada por la Asamblea Nacional con Juan Guaidó, su presidente, al frente, ha derivado en unas movidas internacionales que tienen en vilo la suerte de Nicolás Maduro como presidente de ese país. Tanto Estados Unidos como Canadá, pero también países como Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Brasil han reconocido a Juan Guaidó, un joven político de 35 años, como presidente interino de ese país. Un tema que golpea directamente, que tiene repercusiones en Colombia y sobre el cual vamos a hablar esta noche también, junto con otros temas de actualidad nacional. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias. Hoy Venezuela ha estado en pie de lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Decenas de miles de personas han recorrido las distintas ciudades venezolanas luego de esa convocatoria de la oposición, y Juan Guaidó juró en su condición de presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de Venezuela. Eso es lo que hizo más temprano, según él, para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y reclamando elecciones libres. Juraba restablecer el artículo 233 y la Constitución venezolana, asumiendo el compromiso de la no violencia con convicción y firmeza. Luego de ese anuncio formal de Guaidó se han producido las reacciones internacionales, entre otros temas, Jessy, liderado por Colombia. El presidente Iván Duque se encuentra en este momento en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, desde donde ha hecho importantes apreciaciones con el apoyo de la comunidad internacional en torno a estos momentos decisivos que se viven en Venezuela. Así es. Para analizar este tema y otros temas de actualidad nacional esta noche nos acompaña aquí en Opina Bogotá de Canal Capital el presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, Bruce McMaster. Doctor McMaster, bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches. Bueno, buenas noches Erika, buenas noches Jessy, muchas gracias. Bueno, usted es la persona que dirige el principal gremio de los industriales del país, un tema, un sector que de muchas maneras tiene que ver con Venezuela, con la economía binacional. ¿Cómo ve usted esto que está viviendo Venezuela hoy, doctor McMaster? Bueno, es un momento sin duda crucial, es un momento de la mayor importancia. Nosotros hemos venido muy preocupados, digamos, inclusive como sector privado colombiano, hemos venido muy preocupados por todo lo que ha sucedido en ese país, que además es, pues, nuestro país vecino, un poquito economías que están bastante relacionadas, ciudadanías que están bastante relacionadas. Yo diría que es un momento interesante, quizá lo más importante es que no se presenten hechos de violencia importantes, pero ojalá que se presente una transición pacífica y que efectivamente vuelva la democracia a Venezuela. Nosotros sí creemos que en Venezuela hoy en día no hay democracia. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha indicado hoy también que el Tribunal Supremo de su país ha declarado ilegítima la presidencia de Nicolás Maduro, y Argentina también ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo propio ha hecho el Grupo de Lima. Presidente de la ANDI, Bruce McMaster, ¿cómo ha venido impactando esta situación económica de Venezuela tan absolutamente dramática, que cada vez va a peor, afectando primero a sus ciudadanos de Venezuela que encuentran un desabastecimiento absoluto de productos básicos de la canasta familiar, de medicamentos, de suministros, pero que también de alguna manera afecta enormemente a Colombia y no solo a la zona de frontera? Así es, han sido muchos años en donde la cosa ha venido además incrementándose, agravándose, porque uno siempre como que dice, tocamos fondo, no puede ser peor, y resulta que sí es peor. Resulta que en algún momento Colombia vendía 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares, exportábamos nosotros en ese momento a Venezuela. Hoy en día no exportamos prácticamente nada, las ventas que se hacen son muy pequeñas, los servicios que se prestan son muy pocos, y básicamente porque ellos no tienen con qué pagarlo. Así arrancó, ese fue como el inicio económico, digamos, de la crisis y el efecto sobre Colombia, y luego esto se ha venido, digamos, realmente esparciendo hasta el punto de que, como ustedes saben, pues tenemos en este momento una gran cantidad de venezolanos que están hoy en día acá, básicamente viviendo inclusive en condiciones difíciles, infrahumanas, pero que para ellos terminan siendo condiciones inclusive mejores que las condiciones que estarían viviendo allá en su país. Realmente es una crisis humanitaria, es una crisis de gran tamaño, le toca a Colombia directamente. Yo tuve oportunidad de hablar con el secretario general de Naciones Unidas cuando vino hace poco a Colombia y hablábamos de varios temas. Él me puso el tema de la implementación de los acuerdos de paz. Yo le dije, me parece interesante tocar, señor secretario, este tema, pero le quiero proponer que hablemos del tema de Venezuela. El tema de Venezuela es quizá más importante, le estoy hablando como de julio del año pasado, es quizá el más importante de la región hoy en día.
De manera que sin duda para Colombia es importantísimo, pero además somos como la principal válvula de escape, pero además tenemos, digamos, yo siento responsabilidad con nuestros hermanos venezolanos. Claro, somos un solo país, Sí, somos un país hermano, una frontera, Erika, de más de 2.000 kilómetros donde los problemas se comparten. ¿Qué ibas a decir, Erika? Esto no tiene una salida como muchos sectores habían venido planteando a pesar del agravamiento de la situación de Venezuela, una salida militar o una salida armamentista. Esto sin lugar a dudas lo que exige es lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, un diálogo de países, una concertación diplomática para tomar acciones y presionar, si quiere usted, Jessy, arrinconar, acorralar a Nicolás Maduro en respuesta a lo que ha venido sucediendo desafortunadamente en su país, porque es el clamor de millones de venezolanos. Un aislamiento total. Vamos a ver, Erika, declaraciones de todo tipo. Vamos a escuchar al presidente Iván Duque hoy desde Davos, Suiza, donde lideró, junto con otros mandatarios, el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto dijo el presidente de Colombia. Creo que hemos tenido una muy buena reunión, presente con el presidente Bolsonaro, con la vicepresidenta del Perú, Mercedes Arauz, con la canciller del Canadá, y quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Adelante, presidente. O Brasil também, via o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. La vicepresidenta del Perú. He estado conversando con el presidente Vizcarra. Él también va a hacer una declaración en el mismo sentido de un apoyo al presidente Guaidó y vamos a apoyar esta transición democrática con todos los países que forman parte del Grupo de Lima. La canciller del Canadá. So let me say on behalf of Canada that we recognize and express our full support for the interim presidency of Venezuela assumed by the President of the National Assembly, Juan Guaidó, in compliance with the Constitution of Venezuela. And we, the members of the Lima Group, are preparing a fuller written statement, which we hope will come out very soon. It's an important day for Venezuela, and I'm grateful for the solidarity of the Lima Group in speaking out on this. Esperamos que el Grupo de Lima entonces en las próximas horas comparta ya un texto mucho más amplio. Muchísimas gracias. Bueno, Erika, veamos ahí al presidente Iván Duque. Doctor McMaster, preguntaba ahora Erika por el impacto en la economía colombiana, en la relación binacional. En una época, Erika, y no muy atrás, Venezuela era uno de los principales socios comerciales. Era el segundo. El segundo socio después de Estados Unidos. Exactamente. En términos de cifras, de cómo se desplomó esa relación comercial y eso qué significó, ¿qué cifras tenemos a la mano, doctor McMaster? Es que le puedo decir dos cosas, Jessy. Fíjese usted, hoy en día Colombia exporta cerca de 32.000 millones de dólares. Una parte muy importante es petróleo y carbón. Inclusive las exportaciones a Estados Unidos tienen que ver con ello. Pues bien, nosotros le exportábamos a Venezuela cerca de 5.000 millones de dólares. Era el segundo socio comercial de Colombia. Pero muy interesante, nosotros a ellos no le vendíamos petróleo, por supuesto, ni le vendíamos carbón. Le vendíamos los productos de la industria nacional, le vendíamos textiles, le vendíamos alimentos, le vendíamos medicamentos, cosas que verdaderamente eran muy importantes en esa tarea de diversificación que tenía Colombia. De manera que para Colombia es importantísimo poder contar además con el acceso al mercado. Hoy en día cero. Cero, totalmente. Prácticamente cero. Usted ve los datos, a veces hay 100, 200 millones de dólares, le vendemos algo de gas natural cuando ellos necesitan en la frontera, le vendemos algo de energía también. Es un país sin divisas, Erika. Se quedaron prácticamente sin la posibilidad de tener moneda extranjera para hacer relaciones comerciales. Lo cual es un contrasentido inmenso cuando usted tiene un país productor de petróleo, porque si algo le da a usted el petróleo es la capacidad de contar con divisas. Pero resulta que se empeñaron todo el petróleo a China. Entonces ellos tienen vendido prácticamente toda su producción de petróleo por adelantado, hasta 10 años a China. Tienen que simplemente enviar el petróleo y no reciben las divisas. Ellos han hecho bastantes cosas mal hechas, una de ellas, por supuesto, el manejo de la economía. Adicionalmente, que es un país que no tiene mayor producción. Venezuela en ese momento no está produciendo nada, entonces le toca comprarlo. Aquí hemos hablado varias veces de los CLAP y de todas estas suministros que le compra el régimen a sus ciudadanos,
más vulnerables en distintos países, además con unos escándalos de corrupción y, por supuesto, el llamado cartel de los soles vinculado a asuntos de narcotráfico, incluso relacionados con los grupos al margen de la ley de Colombia. Y estamos viendo de manera permanente, doctor Bruce McMaster, lo que está pasando con sus ciudadanos, que siguen llegando a nuestro país, que siguen buscando el día a día, el rebusque, porque la situación en Venezuela no da para más. No da para más, no tienen atención médica, no tienen medicamentos, no tienen alimentación, no tienen educación. En realidad esto va a tener una consecuencia gigantesca sobre el país. Aún si se llega a solucionar en los próximos días y vuelve la democracia, aún si eventualmente uno dice, bueno, salimos del régimen que nosotros consideramos ilegítimo de Maduro, aún si sucede eso, los años de recuperación van a ser muchísimos. Monte usted otra vez las escuelas, monte las universidades, ponga a funcionar los hospitales, aparato productivo, haga que el aparato productivo produzca alimentos, arregle la situación económica para que puedan tener divisas. El reto es gigantesco. Ahora es muy importante, el reto al final, si se soluciona democráticamente, el reto será de toda América y seguramente Colombia jugará un papel fundamental allí. Es que estamos hablando, doctor McMaster, del país con las mayores reservas petroleras del mundo. En la faja del Orinoco, ahí está todo el petróleo. Que quedó completamente acabado en su economía, en su dignidad, en su capacidad de producir, por culpa de un régimen que humilló por completo a todos unos ciudadanos valerosos, valientes, que quieren que este país vuelva a ser el que era en su momento. Ahora, usted bien lo menciona, lo humilló, pero además fue un régimen corrupto, o ha sido un régimen totalmente corrupto. Sí. Así es, porque uno sí se encuentra, y lo hemos visto en varias partes del mundo, con algunas personas cercanas, digamos, al gobierno, realmente con fortunas gigantescas, se habla de cientos de millones de dólares que quedaron en manos de unas muy pocas familias amigas del régimen. Claro, esta nueva manera Erika, del populismo, de cualquiera que usted quiera que sea de los extremos, que venden cosas o prometen cosas y terminan haciendo todo lo contrario. Y mire usted esta fecha tan simbólica, muchos dicen, ¿por qué la oposición marcha hoy 23 de enero? Lo recordábamos antes, doctor Bruce McMaster, el 23 de enero de 1958 se llevó a cabo un movimiento cívico-militar que derrocó a una dictadura. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez, él luego huyó, si no estoy mal, a la República Dominicana o algo así, pero para los venezolanos hoy es un día muy simbólico, es el llamado Día de la Democracia. Por eso se dan todos estos hechos. Francia también reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela, ya lo había hecho, como comentamos en un momento, Chile. Sin embargo, México se aparta, reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, mientras el hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, está convocando a rodear al presidente Nicolás Maduro y han dicho, si quieren a Nicolás Maduro, vengan a buscarlo al Palacio de Miraflores. Vamos a ver, Erika, algunos trinos de lo que ha sido esta jornada intensa en Venezuela. Vamos en primer lugar a ver un trino de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Dice Luis Almagro, nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia. Está ahí un trino desde la cuenta oficial de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de Venezuela. Como presidente de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo ha reconocido como presidente interino, decía la Casa Blanca en un trino hace pocas horas. También la prensa internacional reporta cómo cada vez más países vienen reconociendo a Juan Guaidó, en este caso Canadá, que reconocerá a este joven líder político de Venezuela del Partido Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, quien estuvo preso durante mucho tiempo y posteriormente fue trasladado a su casa, permanece en su casa por una serie de gestiones que, entre otras cosas, adelantó el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para que él pudiera cumplir esa condena, una condena que a veces uno no le cabe en la cabeza, doctor Bruce McMaster, las decisiones que toma la justicia, donde no hay separación de poderes. En Venezuela claramente no hay separación de poderes y las decisiones de la justicia las ordena el Ejecutivo. Pues así es. Quizá lo que estamos viendo ahora es la primera separación de poderes, porque justamente la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, el legislativo, efectivamente está diciendo el Ejecutivo no es legítimo y en este momento tenemos que realmente tomar decisiones. Ahora, muy interesante es que el señor Guaidó ha dicho, y esto habrá que efectivamente pedirle a él que lo cumpla, ha dicho que él lo que quiere es que haya elecciones. Y será muy importante, digamos... Y se está reconociendo como presidente interino. Exactamente. Sí, claro. Es clave esa palabra, encargado, interino, porque es el encargado de llevar
La transición. La si transición del vecino efectivamente va a país. haber una transición. Ahora, si me permiten ustedes, mencionó Erika ahorita que México había mantenido la posición de reconocimiento al presidente Maduro. Eso no es un tema, ese no es un tema menor, ese es un tema, digamos, de la mayor importancia. México, un país grande, un país, el tercer país probablemente más grande y más poderoso de América, diciendo eso. Uno puede pensar que hay ideologías relativamente cercanas. Manuel López Obrador. En cabeza de Andrés Manuel López Obrador, que uno puede imaginarse que hay ideologías más o menos cercanas entre el gobierno chavista, digamos, de Maduro y de López Obrador, pero el error grande, yo diría, que está cometiendo él es el de realmente retar a la democracia, porque una cosa es la ideología y otra cosa son las instituciones. Lo que pasa es que México Sí. dice que ellos reconocen a las autoridades que han sido electas de acuerdo con la Constitución venezolana. Carlos Holmes, nuestro canciller, también ha hablado, Yesid ha dicho Sí. que Colombia reconoce y expresa su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha asumido a la fecha como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Le quería preguntar, doctor McMaster, para la economía colombiana, el fenómeno de la migración masiva de venezolanos hacia nuestro país, ¿de qué manera ha impactado? No, es un impacto gigantesco por muchas razones. Sí. Le voy a hablar, por ejemplo, del caso simplemente de la salud. Fíjese usted lo que dijo la Corte Constitucional hace poco, diciendo que nosotros teníamos la obligación de prestarle el servicio de salud a cualquier persona que estuviera, incluyendo los venezolanos que llegaran. Usted sabe, el sistema de salud colombiano es un sistema deficitario, que tiene problemas, que tiene todavía, digamos, hay una gran cantidad de incógnitas alrededor de cómo vamos a hacer para financiarlo y para mantenerlo sostenible en el largo plazo. Y de repente le llega a 1 millón de personas más, o le puede llegar a 1 millón de personas más a decir, yo también tengo ese derecho. Eso es para darle simplemente la idea de digamos, una arista de donde podemos tener nosotros efectos. Si los niños venezolanos, digamos, quieren acceder a la educación, bueno, tenemos los cupos o no tenemos los cupos. El trabajo, la vivienda, la alimentación. Es decir, el tema es un tema grande en donde a mí me parece acertado, digamos, involucrar a la comunidad internacional. Colombia no es el culpable de lo que está sucediendo en Venezuela hoy en día y de alguna forma, digamos, si todo el mundo se pone de acuerdo en que debemos darle un tratamiento humanitario a ellos, pues debemos tener quizá, digamos, la colaboración de otros países. Luego hay un tema del cual se habla poco, y es que en todo caso, Colombia, siempre ha sido también beneficiario de gente venezolana que llega con capacidad de trabajo, con conocimiento, con educación, y eso de alguna forma lo hemos usufructuado durante los últimos años. No es sino ver la industria petrolera colombiana que se ha surtido, se ha nutrido de personas que conocían de la industria petrolera en su país, y hoy en día nos están acompañando, digamos, a hacer la producción que usted vio que aumentó en los últimos días respecto del año pasado. Los efectos son muchos, en realidad este es un tema mayor, tema que está realmente teniendo grandes efectos sobre economía, sobre la sociedad, sobre educación, sobre salud, por supuesto finanzas públicas, temas internacionales. Seguimos muy atentos a lo que está pasando en Venezuela, en este país hermano al que nos vinculan estrechos lazos desde hace mucho tiempo. Y habíamos invitado al doctor Bruce McMaster, al presidente de la Asociación Nacional de Industriales, a que nos acompañara esta noche, Yesid, porque él ha venido liderando un tema que es también de la mayor importancia en nuestro país. No perdemos el foco de lo que ha pasado en Colombia desde hace ya varios días, ese desafortunado, cobarde, repudiable atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, que se cobró la vida de 20 jóvenes cadetes. Mañana, jueves, a partir de las 9:30 de la mañana, liderado precisamente por Bruce McMaster, respaldado por distintos sectores del país, se va a llevar a cabo una protesta muy simbólica. ¿En qué consiste, doctor Bruce McMaster? Sí, Erika, gracias. Efectivamente, nosotros hemos propuesto que se haga una protesta un poco distinta a las que se han hecho históricamente, como con 3 o 4 objetivos primordiales. Primero, por supuesto, honrar la memoria de las personas que fueron o que perdieron su vida en el atentado. También la memoria de los líderes sociales, la memoria de las personas que han perdido la vida durante los últimos años consecuencia de la violencia en Colombia. Segundo, definitivamente expresar nuestro rechazo profundo a la acción del ELN en este acto terrorista. Eso no se puede perder ni siquiera en medio de la inmensa discusión alrededor del protocolo, de Cuba, de Naciones Unidas. Ni siquiera en eso se puede olvidar que lo que sucedió fue un hecho terrorista gravísimo, lamentable, repudiable. Lo segundo es eso. Y lo tercero es que, sin lugar a dudas, digamos, las redes sociales se han venido convirtiendo como en ese nuevo escenario de la discusión. Es el escenario de la libertad de expresión, sin duda, pero también el de la violencia verbal. Dicho eso, hemos propuesto que haya silencio en las redes durante 30 minutos. Hemos pedido nosotros
en muchas ocasiones momentos de silencio, minutos de silencio en memoria de personas. En este caso estamos hablando de redes sociales. Decimos 30 minutos para rechazar la violencia, rechazar el terrorismo, honrar la memoria de quienes cayeron en el atentado, las memorias de los líderes sociales que han caído durante los últimos años y también, por supuesto, hacer una reflexión comunitaria, común, alrededor de, bueno, cómo estamos utilizando las redes sociales y no están siendo, perdón, Jessy. No, tranquilo, doctor Balmaceda, claro, porque la reflexión que usted genera es, en primer lugar, Erika, una manifestación muy simbólica de homenaje a nuestros héroes, a los policías, a esos jóvenes que se estaban formando, Erika, para Entre servirle otras cosas, al porque país. Usted ve las redes sociales y sí, el Facebook, el Instagram, Claro. sobre todo el Twitter, parece que toda la realidad nacional y todo lo que está pasando en el país llegara directamente a este punto de, Sí. de las redes sociales. Luego la realidad nacional es otra, pero lo que vemos en las redes sociales espanta. Exacto. Y entonces, en segundo lugar, su protesta también tiene ese ángulo de reclamar una discusión más pacífica en las redes sociales en el país, porque como usted lo dice, Erika, uno entra a Twitter, el doctor Mamaster también es activo tuitero, uno ve realmente un ambiente bastante complicado, bastante Uno saluda denso. y dice buenos días, Buenos días. y de ahí en adelante, Dice, buenos días, ¿por qué? sí, ¿No? no, de ahí en adelante Exacto. el hilo puede ser terrible. ¿Cuál es la reflexión que usted hace, doctor Mamaster, Yo creo sobre que- lo que está pasando sí. con las redes sociales en Colombia? Sí, Jessy y Erika, yo lo que diría es que todos tenemos que estar impresionados por lo que pasa en las redes sociales hoy día. Lo que sucede allí es de una agresividad realmente inédita. Realmente cualquiera puede agredir a cualquiera. Pues uno pensaría que cualquiera puede conversar con cualquiera o lo puede inclusive orientar, sugerir, elogiar, pero no, cualquiera puede agredir a cualquiera. Alguien me decía que si esto es una jornada en contra de la libertad de expresión, digo, no, esta es una jornada en contra de la libertad de agresión. Uno no puede agredir a cualquier ser humano en cualquier momento por cualquier cosa. Y eso es un poco lo que está pasando. Yo en las redes sociales yo creo que tenemos que tener los comportamientos que uno tendría como eventualmente tenemos nosotros cuando nos encontramos las personas. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo una comunidad. No somos exclusivamente internautas que solamente utilizan sus dedos pulgares. Seguimos siendo seres humanos y tenemos que recordar eso. Y un poquito dijimos, vamos a aprovechar esa media hora, si es que le hacemos silencio a las 9:30 de la mañana, mañana jueves 24, creamos un hashtag que es media hora de silencio en redes, para que además reflexionemos alrededor de cómo estamos utilizando las redes. Ustedes se imaginan las cosas que, bueno, sí se imaginan. Las ¿Qué le han cosas- dicho? No, cuéntenos, las que sean publicables, ¿qué le han Sí, dicho? exacto. No, la gente dice, quieren censurarla. Digo, pero ¿cómo censurar? Sí. Cualquiera puede decir lo que quiera. O sea, nadie va a censurar a nadie. Cualquiera lo puede decir incluso durante esa media hora. Lo que le proponemos es que usted individualmente piense, usted individualmente medite, y diga, oiga, ¿cómo la estoy utilizando? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estoy construyendo o no estoy construyendo? ¿Será que me sirve para algo? ¿Expresa algo Claro. inclusive Oiga, a favor de mi ¿en familia? qué momento llegamos a este nivel de toxicidad en las redes sociales que, insisto, es un reflejo de lo que pasa en nuestro país, en la clase política, muchas veces también en sectores sociales? ¿Cómo llegamos debo decirlo y quiero expresarlo públicamente, a caer tan bajo? Es cierto. Yo me atrevo a afirmar, Erika, que este es sin lugar a dudas, digamos, el fenómeno sociológico más importante que le ha sucedido a la humanidad por los últimos años. Además, porque estoy seguro que en China, a pesar de que ya sí hay censura, en China también pasan cosas, y pasan cosas en el lejano oriente y en Latinoamérica definitivamente, en Estados Unidos lo sabemos. Hasta los líderes más reputados, digamos, y más poderosos del mundo tienen comportamientos realmente censurables desde el punto de vista del tratamiento de seres humanos. Yo creo que todo pasó, yo creo, por el momento en el cual los líderes comenzaron a pelear tan fuertemente en las redes sociales. Ese fue un momento de quiebre muy fuerte y lo sabemos, digamos, presidentes de países importantísimos, líderes en Colombia también ha sucedido, comenzaron a pelear una agresividad. Yo siempre me pregunto cuando uno lo insultan en las redes sociales si la persona se atrevería a decírmelo de frente. Y no porque yo vaya a reaccionar físicamente o algo, sino porque yo creo que los seres humanos no se dicen cosas tan feas cuando se miran a los ojos. Nos amparamos en el anonimato. Lo que se dice en un trino, usted tendría que ser capaz de decírselo a la persona, De bien sea un frente. piropo o bien sea un insulto, Erika, Mirándolo a los ojos. mirándolo a los ojos. Así es. Ahora, este tema de las redes sociales también, para no solo hablar de lo malo que ha traído, que es toda esta toxicidad, como lo dice Erika, pues también ha permitido que los ciudadanos tengan una
plataforma de libertad, de poder expresarse, Así es. ha transformado la comunicación, está transformando y de qué manera el oficio periodístico, y creo que también eso ha permitido y ha tenido grandes ventajas, para no hablar solo de lo malo. No, yo creo que sobre todo tienen ventajas las Sí. redes sociales. Las redes sociales permitieron democratizar la opinión, democratizar la comunicación, democratizar realmente la expresión. Yo no tengo la menor duda. Eso es lo mejor de las redes sociales y son muy potentes y además no tienen costo. Cualquiera llega a cualquier lugar del planeta con un trino. No, eso es lo mejor. Lo que pasa es que yo sí creo que no se nos puede olvidar que somos comunidades de seres humanos. Eso es un poco como el llamado de atención. Ojalá, digamos, mañana podamos utilizar ese tiempo para hacer, como digo yo, una reflexión digital colectiva. Como que todos pensemos, oiga, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione mejor? Usémosla mucho, utilicémosla, hagamos noticias, comuniquémonos, hagamos publicidad, negocios, amistades. Esta convocatoria es inédita, ¿no, Erika? Sí, Yo claro, no había visto una sí. convocatoria similar de hacer una pausa durante media hora. Para convocar una reflexión que Sí. me parece muy legítima en este momento de extrema polarización en el país. Los hechos que deberían convocarnos, que deberían unirnos, como esta acción cobarde, criminal del ELN, lo que hacen es distanciarnos aún más. Sí, así es. Alguien me decía, pero esto no es más que un símbolo. Y yo decía, sí, tiene toda la razón. Y la vida está hecha de símbolos. Los comportamientos humanos están hechos de símbolos. Sobre el atentado, sobre la suerte del proceso de paz que está pues moribundo, ¿no, Erika? Sin duda. Entre el gobierno y el ELN, ¿cuál es la posición de la ANDI? Yo le quiero contar varias cosas. Yo he sido cercano, digamos, a varias instancias de los procesos de paz. Incluso hoy en día yo hago parte de la Comisión Nacional de Paz y el Consejo Nacional de Paz. Y desde allí hemos estado tremendamente preocupados. Inclusive sacamos un comunicado el día domingo realmente diciendo esto no puede ser y no puede ser que además alguien quiera por la vía, digamos, realmente de intimidar a la sociedad, obligarla y sentarla a negociar. Eso no puede pasar, digamos, no puede pasar y nosotros en eso tenemos que todos los colombianos repudiar, porque es que además es algo que ya vivimos. Colombia sabe de terrorismo, Colombia lo ha vivido en carne propia. Todos los que estamos aquí seguramente en algún momento hemos sentido el terror de lo que traen este tipo de actos de violencia. De manera que yo lo que diría es que fue un error gigantesco haberlo hecho. No solamente fue un acto criminal, digamos, infame y definitivamente de lesa humanidad, sino fue un error gigantesco haber retado a la sociedad colombiana en una forma tan aleve, digamos, en términos de las vidas que se perdieron y del temor y del terror que se ha venido generando. Yo no tengo la menor duda que es una de las peores cosas que han pasado en los últimos años. Nosotros veníamos pidiéndole al ELN todos que no secuestrara, que liberara a los secuestrados, que no hiciera las voladuras de los oleoductos, además que no produjera el daño ambiental que se había venido produciendo, porque si alguien ha producido daño ambiental durante los últimos años es justamente los derrames producidos por las voladuras de oleoductos. Veníamos haciendo eso, pero esto pasó, digamos, a otra escala y se convirtió definitivamente en un hecho repudiable por toda la humanidad. Bueno, y uno se pregunta, doctor Bruce Master, como en el caso de la FARC tendrán que pasar 20 años desde el último proceso que hubo, fue Tlaxcala, luego llegó en el 98 Pastrana, luego se rompió esa negociación y hubo que esperar también una gran cantidad de años para que se volviera a abrir una posibilidad. Tendrá que pasar eso con el ELN, con las enormes consecuencias, sobre todo aquí lo hemos comentado en varias oportunidades, Yesid, en las regiones donde el ELN es más fuerte, con el temor, la angustia, la zozobra con la que viven esas personas como rehenes de esta organización al margen de la ley. Pues Erika, ojalá no, pero tampoco ve uno condiciones. ¿Qué tendría que pasar entonces? No, yo creo que en este momento lo que se necesita es realmente que ellos depongan las armas y hay que decirlo claramente. Ellos tienen que definitivamente decir, sabe que nosotros tenemos que integrar a la sociedad, díganos cómo lo hacemos y nosotros estamos dispuestos a asumir las consecuencias. No es probable, no es la voluntad que nosotros hemos visto con ellos en el pasado, pero no vemos en este momento ninguna otra solución factible. Porque la negociación en este momento no se puede dar en estas condiciones. Un país no se va a arrollar ni se puede arrollar ante una guerrilla a estas alturas. Doctor Master, sobre esta discusión jurídica, Erika, en torno a la extradición, la salida del Comando Central del ELN en Cuba, el gobierno del presidente Duque ha dicho que Cuba debe extraditar a estas personas luego del brutal atentado aquí en Bogotá. Pero se ha recordado que hay una firma, hay un protocolo establecido para la eventual salida de los jefes del ELN en La Habana. ¿Qué posición tiene la ANDI ante esta discusión que es jurídica, pero también es política, pero también es militar, pero también, Erika, se da en un ambiente de indignación nacional por lo que pasó?
Yo le debo decir que es una discusión que no hemos dado ampliamente en la ANDI. Yo tengo una opinión que he venido construyendo, digamos, por lo que conozco, entonces voy a hablar, digamos, a nombre personal en este caso y lo voy a aclarar. Sí. Yo no puedo estar de acuerdo, digamos, con las personas que han exigido que se cumpla con un protocolo en este momento. Pasaron cosas demasiado graves para pedirle al gobierno, al Estado colombiano y a otros estados que simplemente se restrinjan, digamos, a la interpretación de lo que está contenido en un contrato. Hay que decir que la paz, para buscar la paz, hubo que superar muchas cosas. Para buscar la paz hubo que superar leyes, para buscar la paz hubo que superar inclusive, y estoy hablando del proceso con las FARC, hubo que superar y en algunos casos reformar la Constitución colombiana. Ese es el reconocimiento de que antes de nada está la humanidad, que antes que nada está la vida, que antes que nada está realmente la construcción de un escenario para las próximas generaciones. Si uno acepta eso, y uno dice, hay que hacer lo que sea, inclusive cambiar leyes y cambiar constitución, para que haya paz y para que haya efectivamente respeto a la vida. Uno no puede argumentar en este momento que hay un contrato firmado en donde se pueden amparar personas que eventualmente son responsables de un atentado de este tamaño. Es decir, usted respalda al gobierno de Duque en el sentido de que aquí, Erika, pues no hay protocolo. Yo le voy a decir una cosa, yo soy un poquito más atrevido, yo me atrevo a decir que quienes piden que se cumpla el protocolo en este momento, digamos al pie de la letra, fueron las mismas personas que en un momento dado dijeron, debemos cambiar la Constitución y debemos cambiar las leyes. Ellos en ese momento se comportaron realmente con el interés superior de cuidar la vida, con el interés superior realmente de buscar la paz, y en este momento están demasiado asentados, digamos, en el tema de la letra y contenida en el protocolo. De manera que yo digo que realmente si la humanidad es el hecho humano es el que prima, la vida es la que prima, el protocolo no nos puede, digamos, realmente hacer saltar todos los principios que eventualmente tenemos que cumplir para un proceso de esta naturaleza. Sin lugar a dudas es un momento bastante complejo en el país, la paz, esa paz completa que el ELN ha hecho trizas con este atentado terrorista, se queda suspendida en este momento en el país, pero también hay otra paz, ¿no? La paz social, la paz económica. Doctor McMaster, usted que es uno de los dirigentes gremiales más importantes del país, ¿cómo ha visto el arranque de este 2019? ¿Cómo terminó inicialmente el 2018? Porque fue un año difícil, fue un año que arrancó muy duro para distintos sectores económicos del país, sobre todo por esa incertidumbre, un año electoral muy complejo también. ¿Y cómo vamos en este momento, cuando estamos estrenando ley de financiamiento que ha golpeado a muchos sectores? Sí, no hay duda de que el año 2017 y 2018, esos 2 años, fueron años que estuvieron marcados como por 2 grandes hechos, que son los hechos económicos, digamos, que tenían que ver con todo lo que sucedió en términos de la demanda, en términos de la caída de la producción, de la caída eventualmente del consumo de los hogares. Usted vio que tuvimos un crecimiento en su momento de 1.7%, y por otro lado el tema político, meramente político. La política en Colombia se ha vuelto agresivísima, igual que las redes, ustedes lo mencionaban hace un rato, y eso hizo que el ánimo de la gente durante el año 2018, la combinación de las dos cosas, este efecto económico, digamos, de lo que veíamos que venía del año 2017, la caída del consumo, y todo el tema político tan contingente, tan duro, tan contencioso desde el punto de vista de peleas y demás, hicieron que efectivamente nosotros tuviéramos un año complejo. Pues bien, hubo cambio de gobierno, un gobierno que yo diría que es un gobierno que ha buscado estabilizar las cosas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social también creería yo, y recibió, digamos, un ataque político fuertísimo. Un ataque político, digamos, a la mayoría de sus decisiones, algunas de ellas equivocadas, otras no tan equivocadas, pero definitivamente llegó en un escenario en el cual la gente estaba como con los ánimos exaltados, y además, yo diría, preparando las campañas políticas del año 2019, y eso hizo que de alguna forma la situación económica, por ejemplo, la ley de financiamiento, fuera tan difícil en términos de su trámite político. Ustedes lo vieron, al gobierno le costó trabajo mucho, todo. Pero no se equivocó el gobierno, sobre todo el ministro Carrasquilla, y voy a utilizar una expresión muy popular, como arrancando con los taches arriba, planteando un tema del IVA que a todo el mundo, yo creo que incluso a los mismos sectores del Centro Democrático y del gobierno, se quedaron perplejos ante la dureza de esa propuesta. Sí, probablemente se equivocaron en toda la forma como lo plantearon, no tengo la menor duda de ello, pero en todo caso las reacciones también fueron muy duras. Entonces, digamos que esa ley de financiamiento realmente desde el principio, inclusive desde la Asamblea de la ANDE, donde se hicieron los primeros planteamientos justamente alrededor de la misma, tuvo, digamos, una cantidad de tropiezos y una cantidad de obstáculos. Pero digamos que ya pasó la ley de financiamiento y en este momento lo que tenemos es una estructura en donde en lugar de recaudar 14 billones de pesos se recaudan 7, eso significa que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo en el gasto público, lo va a tener que hacer, de eso no tengamos la menor duda y tenemos que ver a ver dónde va a estar. Dicho eso,
hemos tenido unos indicadores buenos en términos de confianza de los consumidores, confianza del mercado, confianza de los productores, y ha venido creciendo el consumo y ha venido creciendo la producción. Bien, vamos a ver cómo este año seguramente terminamos, digo el 2018, cómo terminamos con una producción, con un crecimiento de cerca del 2.7, 2.8%, esperemos que el DANE nos dé ese dato, y esperamos que este año estemos mucho más cercanos al 3.6, 3.7%, lo que sin duda genera una reactivación. ¿Una reactivación en qué? En empleos, en consumo, en producción. Va a haber, por supuesto, como mencionaba Erika, va a haber seguramente unos ajustes a la gente que la ley de financiamiento le afectó de una forma u otra, digamos, su vida o su negocio, pero yo diría que en este momento están dadas las cosas para que podamos construir entre todos, ojalá temas como el de seguridad pública, temas como lo de el ELN, como el de la confianza, no den al traste con esto que estamos construyendo entre todos con tanto costo además. Claro, Sí, doctor Master, ¿qué expectativas tiene usted en materia económica de lo que será este 2019 en materia de crecimiento de la economía? Sí. ¿Vamos a tener un año tranquilo? ¿Va a ser un año muy difícil? Siempre al inicio del año uno hace predicciones de cómo va a ser la economía en este 2019. ¿Usted es optimista? Sí, yo diría que uno tiene que darse la libertad, digamos, primero de ser optimista, pero también la libertad de hacer predicciones. De pronosticar. De pronosticar. Nosotros hemos venido pronosticando en la ANDI un crecimiento que pudiera estar entre el 3.6% y el 3.8%, es decir, un 1% por encima de lo que seguramente va a terminar siendo el dato del año 2018. Dicho eso, lo que tenemos es quizá la responsabilidad de tratar de que sea un poco mayor. En ese orden de ideas, hay una serie, digamos, de iniciativas que en este momento se han venido construyendo que ojalá se den, por ejemplo, todas las iniciativas relacionadas con el área de infraestructura o que se pueda reactivar la construcción. La construcción, usted sabe que fue quizá el sector más afectado durante el año 2018, este año 2019. Ojalá logremos que la construcción se redinamice. Eso significaría muchas cosas, por ejemplo, muchos empleos, la construcción genera una gran cantidad de empleo, pero además el consumo de 32 sectores distintos. ¿Quién produce los techos? ¿Quién produce los ladrillos? ¿Quién produce el cemento? ¿Quién produce las varillas? ¿Quién produce, en fin, los sanitarios? Todo eso se reactiva cuando se reactiva la construcción, de manera que si uno logra además generar una reactivación en infraestructura y construcción, seguramente vamos a tener cifras un poco mejores. Es decir, usted es muy optimista por Claro. lo que se ve, ¿no, Erika? Sí, yo creo que todos tenemos Sí. que ser optimistas, aunque no encontremos muchas razones para hacerlo. De la manera más franca se lo digo, aunque este gobierno tiene unos retos enormes y unos desafíos de cara a este 2019, el tema de la informalidad, el tema de la competitividad, que es absolutamente vergonzoso lo que se ha venido haciendo, porque cada vez vamos para atrás frente a ese particular. Y bueno, está también la corrupción. Son como esos temas que los ciudadanos demandan y dicen, queremos ver acciones concretas por parte del gobierno nacional, del gobierno del presidente Iván Duque, que ya lleva 4 meses gobernando. Sí, y no solamente el gobierno, yo diría que en realidad el Estado, porque ahí muchas cosas dependerán de lo que haga la Fiscalía, de lo que hagan los jueces. Sí, yo no tengo la menor duda de eso. Y usted toca un tema que a mí me parece importantísimo tocarlo, Erika, que es el tema de la informalidad. Colombia es un país altísimamente informal. La gente no se ha dado cuenta del efecto que eso tiene sobre nuestra sociedad y sobre nuestra economía. Ustedes saben, cerca del 48%, era un poco más alto, cerca del 48% de las personas, por ejemplo, no tienen un empleo formal. El empleo es un empleo que no tiene prestaciones sociales, que no tiene pensiones, que seguramente no va a tener cobertura de salud y no va a aportar al sistema de salud. Es un empleo que adicionalmente seguramente quien lo hace no paga impuestos, de manera que hay un tema realmente grande, yo no tengo la menor duda de eso. Luego está el tema de la corrupción. Ese es un tema que nos tiene agobiados, digamos, a todos. América Latina completa está agobiada con el tema de la corrupción. Colombia yo diría que especialmente, quizá porque ha ido un poco más tarde que el resto de países, digamos, en aclarar sus cosas, tiene usted razón. Colombia tiene que pedir que haya realmente una aceleración importante en la definición de una gran cantidad de hechos que mantienen, digamos, nubarrones y que mantienen neblina alrededor de la transparencia de ciertas cosas, de comportamiento de entidades o de personas, y necesitamos sentirnos tranquilos. Y entidades privadas también. En públicas y privadas, correcto. Tenemos que sentirnos tranquilos de que estamos en un entorno en donde se sabe qué es lo que sucede y que además las cosas son legales todas, ¿no? Hablaba usted ahora hace poco, doctor Master, sobre el presidente Duque, ese inicio tan difícil que tuvo su gobierno, una agenda legislativa muy complicada, la ley de financiamiento y todo lo que se suscitó en esos primeros días de arranque del gobierno. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué cree usted que va a pasar en este 2019 con el presidente Duque, que tiene todas las
mejores intenciones de Sí. sacar este país adelante. Sí, yo le debo decir eso. Yo quisiera arrancar por decir que a mí me parece que es definitivamente un gobierno bien intencionado y un gobierno con decisiones, digamos, correctas por delante. Es un gobierno al cual, alguien decía en un trino hace poco, al cual decidieron que lo iban a criticar por cualquier cosa. Alguien decía para darle como violín prestado ese dicho. Sí, como con el balde. Sí, como que ha habido una gran El agua. cantidad de actos oportunistas de todo el espectro político que han decidido tratar de ganar popularidad por la vía de criticar cualquier cosa. Incluso, si me lo permite, desde su propio partido. También, yo Desde también, su propio partido yo le de han acuerdo. dado Llamado el fuego centro amigo, democrático. el fuego amigo. Bueno, Yo estoy de por acuerdo con favor. eso. Sí. Colombia tiene que ponerse de acuerdo para qué elige un presidente. Colombia elige un presidente para que lidere una decisión de una cantidad de ciudadanos y una cantidad de personas que quieren progresar. Y progresar significa progresar en lo social, tener mejor educación, mejor salud y progresar en lo económico. Si eso es así, después de que hacemos unas elecciones y nos comprometemos 4 años con una persona, lo que tenemos que hacer es trabajar para que la persona le vaya bien. Y porque es que si le va bien al país, no por ninguna otra razón, no porque todos querramos que Iván Duque esté contento, no, es porque si a él le va bien al país. A mí me parece que tenemos que hacer un acuerdo muy fuerte alrededor de criticarlo cuando haya que criticarlo, con justicia, con objetividad, pero también apoyar las cosas que hagan bien. Es decir, que usted siente que han sido los críticos del presidente Duque muy injustos con él. Yo siento que ha habido, sobre todo, oportunismo. Ha habido oportunismo político, porque claro, le voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Se necesitaba o no la ley de financiamiento? Se necesitaba. Si Colombia no hubiera tenido una ley de financiamiento, Colombia tendría en este momento un estado como el gobierno de los Estados Unidos cerrado, donde prácticamente no hubiéramos podido nosotros financiar el funcionamiento del Estado. Eso no quiere uno que suceda en Colombia. Y eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, todo el mundo veía la oportunidad de criticar cosas que no eran populares, pero que eran necesarias. Cobrar impuestos no es popular. ¿Es necesario? Pues sí, infortunadamente es necesario. Y eso lo sabe todo el mundo sabe eso. Ahora, decidir que todos los políticos entonces van a caer en contra de la ley de financiamiento porque sienten que a sus electores les va a gustar más que diga que no deben cobrar impuestos, no es responsable. No es responsable. Al final hay tragos amargos que tienen que tomar las economías, tragos amargos que tienen que tomar las sociedades para poder realmente sacar las cosas adelante. Pero los temas deben socializarse, doctor Masmasta, porque es que este gobierno llegó asumiendo unas decisiones que eran bastante impopulares, sin lugar a dudas, tal vez necesarias, como usted advierte. Yo eso no se lo discuto, es su posición, pero ni siquiera las socializó con muchos de sus sectores que tenía que encontrar en ellos el apoyo. Es que yo no niego eso, Erika. Yo lo que diría es que la razón por la cual lo digo es porque eso sí ha sido dicho muchísimo, digamos, pero ha sido poco dicho, digamos, la forma oportunista en que la gente ha decidido construir reputación o construir oportunidad basada, digamos, en cosas que todo el mundo sabía que hay que hacer. ¿Sí? Si un día hay que cerrar una calle porque vamos a construirla, vamos a repavimentarla, pues hay que cerrarla. Uno no puede hacer una manifestación, digamos, horrible porque se cerró la calle. Al final la calle se va a repavimentar y vamos a tener una calle para todos. Eso un poco le ha pasado, digamos, a Colombia. Y le está pasando, tanto en la ciudad de Bogotá lo vemos de manera permanente, en las distintas regiones del país y por supuesto también a nivel nacional. Sin lugar a dudas, hay que concertar, hay que hablar, hay que dialogar y sobre todo yo creería, Jessy, hay que remar hacia el mismo lado porque ese es el país en el que vivimos, es el país de todos. Por un mismo lado. Es muy triste, perdón, Sí, solo para rematar y tranquilo. decir de esto, es muy triste cuando los políticos deciden que al país le vaya mal para que a ellos les vaya bien. Sí, es una Y esa es la estrategia posición más bastante común. egoísta. Esa es la estrategia más utilizada en la política colombiana durante los últimos años. Claro. Para cerrar, pregunta final. Bogotá, ¿cómo va la economía de la ciudad? ¿Cómo van los industriales en Bogotá? Bogotá es una ciudad tremendamente pujante. Sí. Definitivamente, pues todo el mundo lo sabe, representa cerca del 45% de la economía colombiana. Ha venido transformándose y ha venido transformándose bien, digamos. Además han venido pasando cosas importantes. Evidentemente Bogotá no tiene puerto, por ejemplo, está lejísimo de los puertos. Entonces probablemente las cosas de industria más pesadas no deben estar aquí, sino deben estar cerca de las costas. Pero ha venido, por ejemplo, generando un clúster de universidades importantísimo, es de los clústeres de universidades más valiosos y más extendidos de toda América Latina. Ahora estamos hablando de la economía digital, algunos hablan de la economía de la creatividad o economía naranja, estamos hablando del sector financiero. La verdad es que Bogotá ha venido posicionándose, a pesar de estar tan lejos de las costas, porque uno diría eso la va a volver, digamos, como incomunicada del mundo, ha venido posicionándose como un centro de conocimiento y de generación de valor agregado. En eso Bogotá tiene un futuro gigantesco. Tiene además la tasa más alta de educación, tiene la mejor tasa, digamos, de salud. Es una ciudad inmensa, yo diría difícil de gobernar.
Es una ciudad en donde además la infraestructura requiere de una repotenciación pronto muy grande. Algunas cosas se están haciendo, pero hacerlas es costoso. Le ponía el ejemplo de la calle. No me quiero imaginar cuando comiencen las construcciones, por ejemplo, del metro, lo que va a suceder con las calles, pero todos sabemos que son necesarias. necesitamos un Toca metro. poner esa cuota de sacrificio para Oiga, ver las obras. Y este es un año electoral, de elecciones regionales, ¿no? Sí. Que va a ser muy dura la pelea por Bogotá, evidentemente. Ojalá que eso no le reste gobernabilidad a los que ya se están despidiendo. Tampoco golpea al gobierno nacional, porque muchos están buscando el apoyo y los avales regionales. Como decía hace un momento para reflexionar, un espacio para reflexionar, como lo que se va a hacer mañana, liderado por la ANDI, y ojalá que nos quedemos en esa reflexión, porque es lo que necesitamos, porque de lo contrario, el pesimismo nos va a ganar. Bueno, doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, gracias por estar aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, y vamos a estar muy pendientes y nos sumamos, yo me sumo a su llamado Yo de también mañana lo apoyo. durante, ¿cuánto? ¿Desde 9:30 hasta las? Hasta las 10. No, Media perfecto. hora de silencio en las redes. Media hora. En todas Erika, las redes. ¿usted se compromete también? Yo me comprometo, por O sea, supuesto. de 9:30 a 10, usted por favor Pero ponga el es que a celular veces- así. A veces postéelo. uno lo hace, ¿cierto? A veces uno lo hace, a veces uno puede pasar 1 hora, 2 horas sin utilizar las redes sociales, pero vaya que uno encuentre un mensaje ahí toca que lo voltear. convoque a uno a pelear, y lo admito, pero definitivamente tenemos que bajarle esa intensidad a las redes sociales por sanidad mental incluso. Claro, ¿sabe? voltee Por el convivencia, celular por paz. mañana, Erika, por favor. Sí. Sobre todo en lo agresivo, en lo negativo. Si usted va a estar haciendo cosas buenas, hágalas. Bueno, muchas gracias, doctor Mamasta. Gracias. Erika, se nos acabó el tiempo. Muchas Sí, gracias señor. por estar. Como siempre, y a todos ustedes los esperamos mañana, 8:30 p.m., aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, donde tocamos todos los temas, escuchamos todas las voces de la discusión nacional y de Bogotá. Y seguimos muy pendientes de la situación de Venezuela. Venezuela. Hoy también habló el presidente Nicolás Maduro, quien dijo que en Venezuela no se rinde nadie y van al combate. Así están las cosas en el vecino país. Muy buenas noches, muchas gracias.